Buenos días. Seguimos escuchando la palabra de Dios en este mes de septiembre, mes dedicado también al estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy celebramos en la iglesia el día del Padre Pío de Pietrelcina, un hombre santo que ha llevado su santidad y su vida hace poco, en el siglo pasado, y que ha dejado una muestra grande de adecuarse, de buscar la santidad, viviendo la pasión del Señor también, con grandes dones que el Señor le ha dado. Un hombre que nació en 1887 en mayo y muere en septiembre del año 1968. La iglesia hoy nos invita a escuchar y proclamar el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículos del 1 al 6. Primer momento, escuchemos con atención este texto. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no lo recibe al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a tomar de nuevo el texto. Capítulo 9 de Lucas, versículos del 1 al 6. Miremos los detalles. Aquí se habla del envío de los 12. ¿Cuáles son las características que les dice a Jesús, a sus apóstoles, de cómo debe ser esta misión? De cómo son enviados. ¿Qué enseñan ellos? ¿Cuáles características, qué talante deben tener en este anuncio? ¿Qué actitudes deben tener también ante los que escuchan y no escuchan el anuncio? ¿Y quién es la buena noticia? Miremos todo este contexto, todas las afirmaciones, versículo por versículo, una buena proclamación, es decir, una comprensión perfecta de este texto. Para eso sacamos un rato, hacemos una buena lectura, una segunda, una tercera lectura, con todos los detalles, para que nos adentremos en este mensaje, que es un mensaje para nuestro hoy, para nuestra vida. Permitámosle a Dios hoy llegar a lo más profundo de nuestro corazón con este mensaje. Segundo momento, la meditación. Este texto es el primero que nos habla Lucas en cuanto al envío, en este caso de los 12, porque Lucas tendrá un segundo texto para el envío de los 72 discípulos. Aquí este es el primer momento con los 12. Y en el envío les da autoridad sobre demonios y enfermedades. Es decir, lo que Jesús hizo, curar y sanar integralmente al ser humano, sacarlo del mal, del espíritu del mal, de lo que aqueja su cuerpo y su alma, se los dio también a sus discípulos que pudieran hacer esto y con su vida dar testimonio de la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesucristo. Fueron a anunciarlo de aldea en aldea. Entonces hay una constatación muy bonita hoy con esta palabra. Desde que esto empezó, desde este mandato, no ha parado de ejercer la iglesia esta misión de la evangelización. Desde el primer envío de los 12, aquí narrado por Lucas, la iglesia no ha parado de ir en aldea, de ciudad en ciudad, de país en país, de continente en continente, y llevamos más de 2000 años del anuncio de Jesucristo. Desde que Él sube, desde este primer momento, y después con fuerza en Pentecostés cuando reciben el Espíritu, ellos van, ya no solo a la Palestina, sino a todos los contextos del mundo, a anunciar a quien es la mejor noticia de la historia del mundo, Jesucristo, Hijo de Dios que toma condición humana. Y que a los que creen en Él, les da esta autoridad y esta potestad para sanar integralmente al ser humano al encuentro con Jesús. Sanación física y sanación del espíritu, aún más importante. Y esto se sigue dando. Y estos detalles que Jesús enseña a los 12
se siguen dando para los que siguen en el hoy, en esta generación, llevando su palabra. ¿Cómo hay que proclamar el reino de Dios? Jesucristo vino a empezar y a comenzar el reino de Dios, camina en el tiempo, en la historia, el Espíritu de Dios acompaña a esta iglesia en la misión y el reino se sigue anunciando y la presencia de Jesús se sigue llevando. Y a través de estos medios y en estos contextos que estamos viviendo, esta presencia de Jesús sigue dándose y llevándose con esta capacidad que nos permite hoy estos grandes medios de comunicación. Y se sigue haciendo en los contextos más sencillos, donde un padre y una madre acompañan a sus hijos y lo evangelizan. Los contextos de evangelización son muchos. El reino se sigue llevando, la buena noticia se sigue presentando. Abramos el corazón a Dios para que se siga llevando este contexto, esta palabra, esta fuerza de Jesús, que es para todos los tiempos, hasta el fin del mundo y hasta la segunda venida del Señor. Y se deben mirar bien los detalles. Entonces, en esta meditación yo los invito a que nos sintamos enviados, porque hoy el envío está claro que no solo para los sacerdotes, es para los laicos también. Y los laicos ahora tienen una fuerza muy grande y han comprendido que ellos son sacerdotes, profetas y reyes. Y en su sacerdocio común también tienen esta capacidad de ir, de ser testigos en su contexto de vida, en su trabajo, en el día a día, en lo que hacen. Que las personas nos vean creyentes en nuestros actos más pequeños o más grandes o en nuestra vida cotidiana podamos mostrar este anuncio, esta buena noticia de Jesús. Y entonces les dice, no lleven para el camino ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Es decir, el que quiera anunciar a Jesús, que se vea libre, que se vea libre. Y también el que anuncia a Jesús tiene derecho a una paga. Y tiene derecho a un sustento, como lo hacían con los levitas del Antiguo Testamento, como San Pablo lo dirá, que el que evangelista tiene derecho pues a recibir también por ello pues una contraprestación, pero aquí la mayor contraprestación es recibir la gracia de Dios, donde vaya se puede anunciar, habrán actitudes, se anuncia aquí y esto se ha vivido y se vivirá, unos que acogen el mensaje, otros que no lo acogen. Y donde acogen el mensaje normalmente tratan bien a aquel que anuncia y donde no, pues se limpia el polvo de los zapatos y es un signo como para decir, bueno, que no se nos pegue nada. Nosotros hemos anunciado, en su libertad humana ustedes no han querido, nosotros seguimos, vamos a otros lugares, como decía Jesús, tengo que ir a otros lugares a anunciar el reino. Y se sigue llevando. Y la presencia de Dios se sigue anunciando a través de testigos que vienen en el tiempo, en la historia, que deben ser libres y que deben caminar de lugar en ciudad, de aldea en aldea, y de seguir mostrando la buena noticia de Jesús. Hoy hay un ejemplo muy bonito. Yo quiero que la meditación la hagamos con la vida del Padre Pío, un hombre que nace en 1887, ya en 1902 entra en el seminario. Desde niño, en la parroquia Santa María de los Ángeles de Pietrelcina, pues allí hace su primera comunión, allí hizo también su bautismo y su confirmación. A los 5 años siente que Jesús tiene el Sagrado Corazón, Jesús le pone la imagen, la mano en la cabeza y le hace como un llamado particular a la vida. Tiene una serie de visiones con la Santísima Virgen María, después entra en el convento de los capuchinos en el año 1902 y empieza un proceso de estudio y formación y en el año 1910 se ordena sacerdote. Se ordena sacerdote, por un tiempo se vuelve a enfermar, lo es mandado a su tierra, otra vez Pietrelcina. Ya en 1918 llega al convento de San Giovanni Rotondo, donde estará hasta el momento de su muerte en el año 1968. En todos estos momentos tiene situaciones difíciles de vida, tiene momentos de dolor, de enfermedad, de persecución, porque cuando él empieza a sentir desde el año siguiente a su ordenación como unas manchas rojas en sus manos y empieza a sentir el dolor de esto, solo hasta el año 1918 estas estigmas empiezan a manifestarse, hacen unos estudios que se muestran que eso es algo sobrenatural, pero después, tristemente, empieza una persecución contra él, le da una orden como de estar muy aislado, hasta que después con el tiempo se va dando cuenta que son estigmas verdaderos, y empieza todo un proceso de la gente a peregrinar y a buscarlo, a confesarse con él, a asistir a las Eucaristías, a hacer de él su director espiritual, y hay un montón de narraciones, de hechos, situaciones muy grandes de la evangelización que él hacía con su estilo de vida. Aquí el contexto es que él no tiene, en un primer momento no tiene que ir de aldea en aldea, pero inclusive con él pasan estas cosas de estas capacidades que Dios da a los que verdaderamente
buscan a Jesús y se integran a la vida de Jesús, y el Padre Pío lo ha hecho inclusive recibiendo los estigmas, es decir, viviendo la pasión del Señor. Y por ello tuvo grandes dones, hasta de tener la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Muchos aseguran haberlo visto en otras partes. Si estuvo de aldea en aldea de otra manera y de otra capacidad que Dios le dio de estar en algún momento en una situación propicia de evangelización en otros contextos. Personas dan detalles de que lo vieron y tuvieron su presencia. También muchos van y lo buscan allí, y en ese buscarlo allí reciben la buena noticia a través de una confesión, de una dirección, de una palabra, de un don de conocimiento que Dios le dio a través de la confesión y de la dirección espiritual para leer el corazón de los hijos de Dios y darles dirección y capacidad de encuentro con Dios, en algún momento hasta con situaciones de no dar absolución o de ser fuerte exteriormente, porque dentro pues eso nacía del amor, para que la otra persona se sintiera como llamada por Dios y viera que tenía que cambiar. Y a muchos los invitó a la santidad y a la conversión, y fueron muchos los que transformaron su vida por este anuncio, porque él hizo de su vida la evangelización a través del entregarse al recibir la pasión de Cristo, pues llevar la vida de Jesús a muchos. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque también se ha dicho que ahora aún más, hará más milagros ahora, después que está en la casa del Padre, que ya los muchos que ha hecho con su vida, porque muchos reconocieron en él la presencia de Jesús. Tuvo desde 1918 hasta el 1968, 3 días antes de su muerte, los estigmas desaparecen, y después muere, y van más de 100,000 personas a sus funerales. Pero aquí lo importante es un montón de detalles de la santidad de este hombre, que se volvió formador también al principio de su vida en este seminario, y que después su vida fue la de un monje entregado a la oración, a la penitencia y al encuentro con Dios, y a hacerse apóstol del confesionario, y a recibir a muchos, y a dar una palabra de Dios, y a ser testigo de la presencia de Dios en su vida. Y esto hizo que muchos se convirtieran. Eso hizo que muchos que verdaderamente vieran que él anunciaba la buena noticia de Jesús. Por eso este evangelio, esta palabra en él, tiene hoy constatación. Muchos dicen, es que por allá, hoy no vemos los milagros que se veían en la época de Jesús y esos detalles que muestran la vida de él. Si quieren ver la presencia de Dios en un hombre, vean la vida del Padre Pío de Pietrelcina. Hoy le rendimos homenaje. Hoy esta palabra de Dios es encarnada en un hombre de hace poco, que muere en 1968, que tenemos fotos de él, hasta videos de la época, pues en lo que se podía en aquel momento. Es un ser concreto, cercano a nosotros, generaciones que de hace poco lo conocieron, y muchos dan testimonio todavía de todas las grandezas que Jesús hizo a través de él. Por eso alegrémonos, sintámonos nosotros hoy también testigos, enviados para llevar este mensaje, así a la manera del Padre Pío, cada uno desde su sacerdocio común, los laicos, nosotros desde el sacerdocio ministerial, sigamos llevando al Señor. Y hay unos elementos: hay que estar libres de cargas, de pesos, llevar la autoridad de Jesús en la sanación integral del hombre, el cuerpo y el alma. Y Jesús sigue tocando corazones. Estos hombres santos, grandes, héroes de Dios, nos muestran que Dios es cercano, que ustedes y yo también, a la manera del Padre Pío, podemos ser testigos enviados para otros, que nos tomemos muy a pecho, perdónenme la expresión, el ser enviados, el ser testigos de Dios en sus familias, en sus empresas, con las personas que nos movamos. Ya el testimonio de vida es el piso sólido, donde mostramos que verdaderamente creemos y amamos a Dios con una coherencia de vida y fe, pero también con una palabra, con un aliento, con la esperanza, con nuestra fe. Vamos invitando a los otros a la mejor noticia de la vida, de la historia del hombre. Jesucristo, Hijo de Dios, ha tomado la condición humana para que ustedes y yo tengamos vida y tengamos plenitud de existencia en Dios. Que verdaderamente podamos entender este llamado del reino de Dios, no del mundo, de Dios, para que vivamos en este mundo, con las situaciones del mundo, pero sin ser del mundo, y llevando el mejor mensaje. Y que si nos rechazan el mensaje, que si otros no quieren escuchar, pues seguimos de aldea en aldea, de casa en casa, donde Dios nos lleve, ahí anunciando el testimonio de Jesús, a la manera de un santo como el Padre Pío,
que se ha unido tanto a la vida de Jesús, que ha recibido la pasión de Él, ha orado, ha hecho penitencia y ha llevado el anuncio de Jesús a muchos, inclusive sin salir de su convento durante 50 años. Muchos lo vieron en distintos lugares y fueron muchos los que peregrinaron y se volvieron testigos en el mundo de una presencia de Dios a través de un hombre concreto y real que se tomó muy a pecho este sentido de llevar el evangelio y de ser sacerdote para Dios, según el ejemplo de Francisco, como lo han hecho pues los capuchinos y los franciscanos de todas las ramas, en la pobreza, en la entrega, en el ser libres. Si esto de ser libres sí que lo tuvo el Padre Pío, no tener bienes, sino que su mayor bien era el Señor, y en esta entrega fue feliz, y ofreció su dolor, y ofreció su vida por la salvación de muchos pecadores, a la gran manera de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Hagamos oración. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día que nos das el anuncio de tu palabra, en el envío a los 12 que nos comenta el evangelista Lucas. Señor, enséñanos a sentirnos hoy, o llámanos más bien, a sentir esta fuerza para seguir predicando con autoridad, para llevar tu palabra, tu presencia, que nuestra vida sea testimonio vivo para que otros crean y te amen, para que te busquen con sincero corazón. Y nosotros nos movamos a seguir llevando la buena noticia del reino, la buena noticia tuya, Jesucristo, Dios y hombre, que has venido para sanar al hombre integralmente. Que se pueda seguir llevando tu sanación a muchos, Señor. Que a través de estos medios que nos permiten tener hoy la ubicuidad, como la tuvo también el Padre Pío, podamos llegar a muchos en distintos lugares al mismo tiempo para dar una palabra de aliento, para dar esperanza, fe y caridad, para mostrar tu presencia hoy en esta generación, para mostrarles a todos que tú sigues caminando hoy, en el tiempo de la historia, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Eres un eterno presente y te reconocemos y sentimos esta necesidad de la evangelización que recibimos hoy como un mandato, dándonos esta capacidad ante un mundo, ante una generación que ha puesto ídolos, ha puesto muchas circunstancias y ha propuesto modelos de vida distintos a la libertad que tú le has dado a los hijos de Dios. Enséñanos a ser felices en este mundo, a ofrecer sacrificios como el Padre Pío, que con el ejemplo que tenemos hoy de esta vida de un hombre que creyó y que consagró totalmente su vida a ti, en tu pasión también, nosotros nos unamos a ti y podamos ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de familia en familia, de los contextos diarios donde nos movemos, anunciando tu palabra sin miedo al que dirán, a los respetos humanos, al cómo reaccionen. Tengamos la capacidad de ser libres testigos de tu presencia en el mundo de hoy. Amén. Cuarto momento, la acción. Yo quisiera que hoy sacaran un ratico de tiempo, un tiempito, y miraran algo de la vida del Padre Pío. En internet se puede leer mucho, en escritos, o en YouTube encuentran ustedes también en videos, pues, algo de la vida de él, de la historia personal, de los momentos importantes de su vida, de la evangelización, de detalles, de testimonios que son muchos y muchos, miles y miles, de todo el proceso de Siervo de Dios 1997, beatificación 1999, canonización año 2002, cómo se dieron todos los detalles. Todas esas situaciones las podemos ver en internet. Hoy hagamos de este día, miremos la vida de un hombre que cumplió este evangelio. Está ahí, testificado esta palabra, se sigue cumpliendo. Un hombre que vivió hasta hace poco, y muchos son los que siguen llevando hoy esta palabra. Sintámonos hoy enviados, testigos de Jesús, y qué bueno que podamos, ¿verdad?, buscar un poco de la vida del Padre Pío, y créanme, él sigue intercediendo por muchos. En su vida de santidad ahora, en la presencia de Dios, seguramente Dios le ha dado un ministerio de acompañar a muchos en los momentos de dificultad. Muchos son los devotos de él que llegan a Jesús a través de un ejemplo de su vida. Qué bueno que podamos hoy ver los detalles de su vida de santidad. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.